Hola, bienvenidos nuevamente al canal de Clínica de Problemas. En este video voy a hacer un ejercicio de Física 2 del capítulo 24. El problema es el siguiente. Tenemos un capacitor esférico aislado que tiene carga Q positiva en su conductor interior de radio R sub A y carga menos Q en su conductor exterior. Dice que se llena la mitad del volumen entre los dos conductores con un líquido dieléctrico con constante K, como se muestra en esta figura. Tenemos la parte A y nos dicen que encontremos la capacitancia del capacitor medio lleno. La parte B nos dicen que calcule la magnitud del campo eléctrico en el volumen entre los dos conductores como función de la distancia R desde el centro del capacitor y que demos respuesta por la mitad superior e inferior de este volumen. La parte C nos dicen que obtengamos la densidad superficial de la carga libre en las mitades superior e inferior de los conductores interno y externo, por lo cual van a salir 4 densidades superficiales de carga libre. Para la parte D nos piden que determinemos la densidad superficial de carga ligada en las superficies interior y exterior del dieléctrico, y la parte E nos piden calcular la densidad de carga superficial ligada a la superficie plana del dieléctrico. Para la parte A de este problema nos piden hallar la capacitancia total del capacitor esférico. Entonces, como tenemos que la mitad superior del capacitor está en vacío y la mitad inferior está llena de dieléctrico, lo que podemos hacer es tomar este capacitor esférico total como la suma, como dos capacitores en paralelo. Y sabemos que la capacitancia de dos capacitores en paralelo es simplemente la suma de las dos capacitancias individuales. Entonces, para hallar esta capacitancia total, lo que hacemos es primero hallar la capacitancia de la esfera sur y la capacitancia de la esfera norte. Entonces, sabemos que la definición de capacitancia está dada por esta fórmula, es decir, capacitancia es igual a la carga sobre la diferencia potencial entre ambas superficies, es decir, entre esta superficie de radio RA y esta superficie de radio RB. Ahora, pero esta diferencia potencial no nos la dan. Entonces, por la definición de potencial eléctrico, debemos primero hallar el campo eléctrico y por ende, conociendo el campo eléctrico, podemos hallar el potencial eléctrico y por tanto la capacitancia norte y la capacitancia sur. Entonces, por ley de Gauss, sabemos que la ley de Gauss para un capacitor en vacío es simplemente la que siempre hemos conocido, la que siempre conocemos. Y lo que hacemos es entonces, listo, entonces sabemos que el campo eléctrico y el diferencial de área son paralelos, por lo tanto su producto punto simplemente va a ser la magnitud de E por la magnitud de A. Hacemos la integral del diferencial de área, tomamos una superficie gaussiana esférica, por lo cual su área es 4pi radio cuadrado. Despejamos y obtenemos que ese es el campo eléctrico de un capacitor, de una esfera, de un capacitor esférico sin dieléctrico, y este resultado ya lo conocíamos, podemos ver que es igual a una partícula puntual. Es decir, que lo que hallamos acá es el campo eléctrico de una esfera, de esta esfera interior, ¿no? Porque la superficie gaussiana está entre estas ambas superficies, por lo tanto tenemos que lo que hallamos es el campo eléctrico en el intermedio de estas dos superficies, es decir, el campo eléctrico producido por esta carga, por esta esfera, ya que la carga encerrada es simplemente esta carga positiva. Ya hallamos el campo eléctrico en este espacio, es decir, entre la superficie RA y la superficie RE del capacitor. Pero este campo es solo para esta superficie norte, ya que nunca incluimos la constante dieléctrica. Entonces, con este campo ya hallado, podemos hallar nuestra diferencia potencial por la definición de diferencia potencial. Tenemos que en este caso nuestro diferencial de línea dl es un diferencial de radio, por lo cual es simplemente esto de acá. Reemplazando este diferencial de línea, haciendo el producto punto de R con R, es decir 1, obtenemos esta ecuación. Haciendo la integral, desarrollando, llegamos a que este es nuestra diferencia potencial entre la superficie con radio RA
y la superficie con radio RB para la parte vacía, la parte sin dieléctrico. Entonces, una vez obtenida esta diferencia potencial para la parte vacía, la reemplazamos en la definición de capacitancia que teníamos, lo anotamos como C sub 0 para decir que estamos hallando la capacitancia de la parte norte, es decir, de la parte vacía. Y entonces hacemos cálculos y llegamos a que esta es la capacitancia de nuestra semiesfera norte. Ahora, con dieléctrico, recordamos que es simplemente la capacitancia con dieléctrico es igual a la constante dieléctrica por la capacitancia en vacío. Es decir, esto de acá. Ahora, pero las capacitancias C sub 0 y C halladas son las capacitancias para un capacitor esférico vacío y para un capacitor esférico con dieléctrico, respectivamente. Pero nuestro problema es una semiesfera. Es decir, que basta con dividir entre 2 ambas capacitancias. Con esto obtenemos que la capacitancia norte de la esfera norte vacía de la semiesfera es esto, y de la semiesfera sur con dieléctrico es esta capacitancia. Una vez obtenidas estas dos capacitancias, simplemente las sumamos y esta es nuestra capacitancia total. En la parte B de este problema nos piden hallar el campo eléctrico para la superficie norte y para la región sur entre las superficies de este capacitor. Ahora entonces, hallamos el campo eléctrico para la mitad superior de la misma manera. Con ley de Gauss tenemos que la carga encerrada la denotamos como Q sub n, no sabemos qué carga encerrada hay en esta región. Y despejando obtenemos, ¿qué es esto? Tenemos que el diferencial de área, al hacer la integral, obtenemos que es el área de una semiesfera, por lo cual es 2πr cuadrado. Obtenemos que esta es nuestro campo eléctrico en la parte norte. Y de la misma manera obtenemos que para la mitad inferior tenemos que este es nuestro campo eléctrico, en lo cual se usó la ley de Gauss, pero multiplicada por el dieléctrico K. Y vemos que se cumple que la suma de la carga Q, la carga Q total es la suma de la carga norte y de la carga sur. Ahora tenemos que la diferencia potencial B sub AB, tanto para el hemisferio norte como para el hemisferio sur, es la misma. Entonces tenemos que se cumple esta relación. Ahora, despejando Qn y reemplazando los valores de C sub S y C sub N que obtuvimos anteriormente, llegamos a esta ecuación y además, como se cumple esta ecuación por la conservación de carga, reemplazamos Qs y despejamos Qn. Llegamos a que Qn se puede escribir de esta manera, es decir, en términos de Q, que es conocido, la carga que teníamos. Y, por ende, reemplazamos Qn acá y llegamos a que Qs se escribe en términos de la constante dieléctrica y la carga de esta manera. Ahora, en las últimas dos ecuaciones de campo eléctrico que obtuvimos, reemplazamos estos valores, Qn y Qs respectivamente, y por ende llegamos a que el campo eléctrico en el hemisferio norte, es decir, en este hemisferio, es esto de acá, y el campo eléctrico en el hemisferio sur, con dieléctrico es esto de acá. Ya en el apartado B, hallamos los campos eléctricos tanto para el hemisferio norte como para el hemisferio sur. Ahora, en la parte C, nos piden hallar la densidad superficial de carga libre para los radios RA y RB del hemisferio norte y el hemisferio sur. Es decir, que tendremos 4 densidades superficiales de carga libre. Ahora, ya que las superficies de este capacitor son conductores, tenemos que la carga superficial de un conductor es igual a la carga libre, lo que tengo acá. Entonces, tenemos la definición de densidad superficial de carga, la cual es esta de acá. Entonces, es la carga sobre el área. En este caso queremos la carga libre, densidad superficial de carga libre, por lo tanto va a ser la carga libre. Ahora, hallémosla para el hemisferio norte. Entonces, para esta semiesfera de radio RA, tendríamos lo siguiente. Ya que la carga libre es igual a la carga superficial, habíamos dicho que esta carga correspondía a Qn. La anotábamos como Q sub n
y esta es el área de esta semiesfera norte de radio RA. Y lo mismo podemos decir para la densidad superficial de carga libre de radio RB para el norte. Entonces reemplazamos este valor Qn que ya hallamos anteriormente y obtenemos que esta es la densidad de carga superficial, la densidad superficial de carga libre para esta superficie de radio RA y esta es para la superficie de radio RB norte. Para el hemisferio sur hacemos algo completamente análogo. Ya hayamos hallado la carga superficial sur, por lo tanto simplemente la reemplazamos y obtendríamos estas dos densidades superficiales de carga libre para las hemisferas de radio RA y RB de la parte sur. Ahora, para la parte D nos piden hallar la densidad superficial de carga ligada en el hemisferio sur, es decir, en la región con dieléctrico. Entonces, tenemos que cumple la siguiente relación. Tenemos la densidad de carga ligada es igual a la densidad de carga libre por este factor para el radio RA y para el radio RB, en donde estas dos densidades superficiales de carga libre son las que hallamos en el punto C. Reemplazando estos dos valores hallados, haciendo un poco de álgebra, llegamos a que estas son las ecuaciones que nos dicen cuál es la densidad superficial de carga ligada para la semiesfera de radio RA y para la semiesfera de radio RB. Ya finalizando con el ejercicio, en la parte E nos piden hallar la densidad superficial de carga ligada en la superficie plana del dieléctrico, es decir, en esta región. Ahora, para esto hay que recordar que en la diapositiva 8 obtuvimos que el campo eléctrico en la región norte era igual al campo eléctrico en el hemisferio sur, y era este valor. Ahora, ya que el campo eléctrico es constante en toda esta región, esto implica que no puede haber ninguna carga en esta región. Es decir, que no hay ninguna carga ligada en esta región plana. Ya que si lo hubiera, implicaría que el campo eléctrico no es constante, lo cual sería contrario a lo que obtuvimos. Con esto se finaliza la resolución de este ejercicio y cualquier duda nos las pueden dejar en los comentarios.